Buenos días. Yo soy el doctor Juan Manuel Enríquez. Pertenezco al área de neurología, asignado al área de neurofisiología clínica. En esta ocasión voy a hablar con ustedes de lo que son las neuropatías periféricas. Las neuropatías periféricas es un verdadero reto para el médico general, y obviamente también lo es para el neurólogo, en el sentido de que hay padecimientos en que una vez que tenemos los datos clínicos de una neuropatía, el paciente podemos no tener el diagnóstico en aproximadamente un 30% de los casos, y tenemos que hacer seguimientos clínicos y paraclínicos del paciente para poder llegar al diagnóstico. Podemos definir a la neuropatía como un desorden adquirido, que puede ser adquirido o hereditario. Se puede manifestar como una mononeuropatía o una polineuropatía. Estas afecciones a los nervios pueden afectar a la función motora, a la función sensitiva o autonómica, o bien a una mezcla de todas ellas. Y también algunas de las neuropatías tienen una predisposición por afección a las afecciones a la mielina, o bien también puede ser mixta. Otra manera de clasificarlas, una manera de clasificarlas es hablar de neuropatías hereditarias o adquiridas, y la otra es hablar de neuropatías desmielinizantes, axonales, mixtas, o bien podemos hablar de neuropatías agudas o crónicas, o bien hablar de neuropatías focalizadas o generalizadas. Por ejemplo, en las neuropatías hereditarias, sin duda, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía hereditaria más frecuente que podemos encontrar en nuestro medio. Otras neuropatías hereditarias es la neuropatía hipertrófica de Irind-Sotas o la enfermedad de Repson. Que bueno, la idea en esta clase es que hablemos de datos clínicos sobre las neuropatías más frecuentes. La verdad, el tema es bastante amplio y tenemos que dar conceptos generales sobre el diagnóstico, sobre los datos clínicos, cómo interpretarlos, cómo identificar estos datos clínicos y qué abordaje tendríamos que dar para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. El sistema nervioso se divide en periférico central. Hablamos de una neuropatía, de una afección periférica cuando te involucra desde la motoneurona del asta anterior. Por ejemplo, una patología que tenemos aquí es la esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos también una afección a las raíces, y aquí tenemos afecciones a las raíces de origen traumático, por ejemplo, una afección por un disco herniado intervertebral, o bien puede ser una radiculopatía metabólica o infecciosa, por ejemplo, la diabetes mellitus, o incluso alguna neuropatía, alguna radiculopatía infecciosa como el asociado a la enfermedad de Lyme. También hablamos de una afección periférica cuando se involucran los plexos, ya sea plexus braquial, plexus lumbosacro. Estos generalmente son de origen traumático. Sin embargo, se conocen patologías primarias que generalmente caen en el grupo de idiopáticos. Y obviamente tenemos la afección neuropática, la cual puede ser, como ya hablamos, con involucro mayor motor, mayor sensitivo, mayor autonómico, o bien una mezcla de todas ellas. Esta es una diapositiva en donde vemos cómo a nivel periférico podemos identificar cómo hay patologías que les gusta afectar más a la mielina inicialmente y otros más al axón. En forma general podemos hablar que clásicamente se ha descrito, por ejemplo, la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré como una enfermedad que afecta mucho a la mielina, que les gusta afectar inicialmente a la mielina. En forma general también podemos hablar que a las enfermedades que les gusta afectar el axón son enfermedades metabólicas,
como la diabetes mellitus, y también enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Sjögren. Para el lupus sistémico, la granulomatosis de Wegener, son neuropatías que les gusta mucho afectar el axón. Sin embargo, llega un momento en que si la patología se vuelve subaguda, crónica, llega un momento en que la enfermedad puede involucrar ya sea ya sea inicialmente la mielina y progresa al axón o viceversa. Llega un momento en que el paciente puede tener un bloqueo en la conducción y no podemos saber dónde inició el problema. Si hacemos los estudios neurofisiológicos que nos orientan hacia el inicio de esta enfermedad, ¿por qué es importante que los estudios de abordaje, en este caso conducción nerviosa y electromiografía, se hagan en las etapas iniciales de la sintomatología? Estas son las terminaciones nerviosas que nos van a dar afecciones sensitivas y motoras. Movemos las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones en relación a los usos musculares, las terminaciones en relación a la sensibilidad propioceptiva, de tal manera que una afección a estas estructuras se va a manifestar en los datos clínicos que les voy a comentar. Un paciente que tiene una afección neuropática periférica generalmente va a tener algunos de estos síntomas, si no es que todos, como son calambres, fasciculaciones, temblor, debilidad distal, dolor punzante, prurito, calor, sensación de banda ajustada, parestesias, que se define como una sensación displacentera sin un estímulo aparente. La alodinia es una percepción de dolor ante un estímulo doloroso, por ejemplo, el saludo, el roce, la piel con alguna tela o simplemente con el aire puede provocar dolor. Entonces se denomina alodinia. El otro es hiperalgésico, es una hipersensibilidad de estímulo doloroso. El dolor neuropático tiene la característica que es de tipo profundo, quemante, está muy bien delimitado y se asocia a pinchazos y característicamente se observa en las fases de reposo. Esta es una característica muy importante en la que nos hace la diferencia con el dolor de origen musculoesquelético, que es precisamente lo contrario. Se incrementa en las etapas de movimiento. El dolor neuropático es de reposo, es un dolor de reposo. Aquí tenemos, de acuerdo al tipo de fibras comprometidas, tenemos que puede haber un compromiso de fibras gruesas y en donde vamos a tener una afección, una hipoestesia táctil propioceptiva, una marcha táxica, dificultad para ejecutar movimientos delicados, hiporreflexia o reflexia. Cuando se involucran fibras finas, aquí va a haber parestesias, disestesias, dolor, hipoestesia termoalgésica, lesiones tróficas. Aquí lo característico es el dolor, un dolor neuropático muy intenso e incapacitante. Cuando se afectan las fibras finas autonómicas, pues puede haber debilidad, calambres, y obviamente cuando afectan fibras autonómicas, pues tenemos hipotensión ortostática, alteraciones autonómicas como taquicardias, bradicardias, afecciones intestinales, diarrea, estreñimiento o alteraciones de la disfunción sexual, impotencia. Cuando hay una afección que involucra las fibras motoras, pues hay fasciculaciones y hay atrofia. Y así tenemos neuropatías que les gustan afectar a neuropatías craneales, por ejemplo, la parálisis de Bell, que es una neuropatía motora del nervio facial, la neuropatía la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, son neuropatías craneales. Tenemos, en el caso de la diabetes, una neuropatía motora sensitiva distal simétrica, esto es en guante y calcetín. Cuando hay una involucro de función autonómica, pues se va a presentar con mareos de tipo ortostático, saciedad temprana, vómitos, alteración de sudoración, disfunción vesical, intestinal o sexual. La siguiente, por favor.
Y estas son características que podemos identificar en nuestro consultorio y darnos cuenta que una neuropatía puede ser una neuropatía del sistema motor axonal distal, o bien puede tener características de una mononeuropatía múltiple, como lo vemos en este esquema. Eh, eh, Estos son otros tipos de neuropatías que vemos, pero bueno, otra característica que quiero comentar de las neuropatías es una que es muy común, es el síndrome del túnel del carpo. Esta neuropatía es muy frecuente, se debe a una compresión del nervio mediano a nivel del carpo en gente que presenta una predisposición. Así tenemos que el paciente va a tener inicialmente unas parestesias en el territorio de los primeros 3 dedos de la mano, seguido de dolor. Esta sintomatología característicamente es mayor en las etapas de sueño debido a una flexión involuntaria del carpo. Una flexión involuntaria de la mano sobre el carpo, y eso hace que se desencadenen los síntomas. En las etapas más avanzadas, esta enfermedad produce dolor que se extiende hacia el antebrazo, hombro, incluso puede manifestarse hasta cuello, lo cual se puede simular una afección a la raíz. Otras neuropatías compresivas menos frecuentes en la compresión del nervio cubital, el cual se da generalmente a nivel del codo. Sin embargo, también puede ocurrir a nivel del carpo. Esto se llama síndrome del canal de Guillain. Otro es el síndrome de compresión del nervio radial. Esto ocurre a nivel del canal de torsión del radio, en el tercio distal del brazo. Neuropatías también frecuentes el síndrome femorocutáneo, en el cual hay una manifestación de parestesias en la región anteroexterna del muslo. Es un dolor urente, quemante, en incremento. Aquí no hay datos de atrofia porque es un síndrome meramente sensitivo. Se debe a lesiones, a compresión del nervio, del ligamento femoral a nivel de la ingle, o bien por lesiones, ya hablamos de ya sea adenomegalias, neoplasias a nivel de la pelvis. Otra compresión que vemos frecuentemente es la compresión del nervio peroneo. Aquí se manifiesta por un pie péndulo. Se debe a la compresión del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroné. Esto se ve en gente generalmente de complexión delgada, que tiene el hábito, por ejemplo, de cruzar sus piernas por largos tiempos, o bien personas que se duermen sobre una superficie firme y la cabeza del peroné está haciendo contacto sobre esta superficie firme, de tal manera que el paciente despierta después de un lapso de sueño y despierta con un pie péndulo. El síndrome de túnel del tarso no es tan frecuente que lo veamos, así como tampoco el síndrome piramidal. Este último se puede confundir con un síndrome radicular nivel L5S1. Este último se debe a una compresión del nervio ciático a nivel por el músculo piriforme a nivel de la salida de la pelvis. Ya hablamos de las lesiones a los plexos, generalmente son traumáticas, plexo braquial y lumbosacro, aunque también hay idiopáticas. Y bien, este es un escenario en el que nos encontramos ante un paciente que se nos presenta con los síntomas que les acabo de comentar. Y así, la manera inicial, es decir, es una neuropatía por datos clínicos y por estudios neurofisiológicos, es una neuropatía axonal, es una neuropatía desmielinizante, es una neuropatía aguda, subaguda crónica, y que tenemos algunas opciones diagnósticas. O bien es una mononeuropatía, puede ser compresiva o no compresiva. Bien, algunos ejemplos de neuropatías autonómicas o neuropatías puramente sensitivas, como lo es la paraneoplasia, el Sjögren, la asociada piridoxina y antineoplásicos como el cisplatino. Pero este es el escenario que les comentaba inicialmente, en el que podemos hacer una evaluación inicial y hasta un 30% de los casos podemos no encontrar la etiología. Y el síndrome de Guillain-Barré sin duda esta es la causa más común de parálisis flácida generalizada. El cuadro comienza con una parestesis de pie seguida de manos. Esto es una debilidad ascendente en forma bilateral simétrica. Puede avanzar hasta 4 semanas. Sin embargo, lo que vemos habitualmente es que progrese 7 días, 10 días. Los reflejos están disminuidos. El examen sensitivo es normal.
En los casos graves puede existir un compromiso respiratorio, así como tiene una afección autonómica manifestada por taquiarritmias, bradiarritmias, alteraciones de la presión arterial, lo cual es motivo de fallecimiento en las etapas agudas. Y en los casos severos puede incluso involucrar los pares craneales, produciendo una biplejía facial o una oftalmoplejía externa. 2/3 de los casos en estos pacientes se asocia a infecciones aproximadamente 2 semanas previos al evento. Aquí la patogénesis de esta enfermedad se considera autoinmune. Se ha asociado a la enteritis por Campylobacter jejuni, pero sin embargo también lo vemos asociado a este síndrome con infecciones virales como citomegalovirus, virus de la hepatitis, Epstein-Barr. El diagnóstico se va a hacer obviamente en la clínica, que es mandatoria ante todo, y bueno, el cuadro clínico, como bien comenté, es algo característico. El diagnóstico se realiza por la historia clínica, le hacemos una punción lumbar y vemos que hay una disociación albumino-citológica y además con estudios neurofisiológicos como conducción nerviosa, electromiografía. Hay una variedad del Guillain-Barré que es rara, se ve en el 5% de los casos, se llama síndrome de Miller-Fisher. Este se presenta asociado a oftalmoplejía, ataxia y a reflexia. Aquí no hay debilidad, lo que hay ataxia. Es una ataxia bastante pronunciada y está la diplopia asociada a esta oftalmoplejía. En estos pacientes se ha encontrado un anticuerpo contra el gangliósido GQ1B, el cual podemos investigar en el suero de estos pacientes. Cuando hay un involucro al axón, indica que el padecimiento es severo y su recuperación va a ser más lenta. Se habla de un déficit residual hasta un 20% de los casos. En los casos severos, la mortalidad se ve poca, en 5% de los casos, sobre todo alteraciones autonómicas. Y el tratamiento que damos en estos casos son dos tipos: el uso de plasmaféresis o gamma-globulina a las dosis que vemos aquí especificadas. En estos casos no tiene utilidad el uso de esteroides. Otro tipo de neuropatía muy frecuente que tenemos es la neuropatía diabética. Esta es la causa más común de neuropatía a nivel mundial, debido obviamente a la alta prevalencia de la enfermedad. El diagnóstico se basa en los datos clínicos y la confirmación electrodiagnóstica. Los datos clínicos son lo que hablamos inicialmente. Podemos decir que el diagnóstico de la diabetes mellitus, si hacemos diagnóstico de diabetes mellitus y hacemos estudios neurofisiológicos, aproximadamente un 8% de los casos va a tener sintomatología relacionada a esta enfermedad. Sin embargo, prácticamente se van a observar en todos los pacientes después de 5 años del diagnóstico, sobre todo si estos pacientes no llevan un control adecuado de las glucosas. La fisiopatología es una microangiopatía y anormalidades metabólicas debido a la acumulación de sorbitol, el aumento de estrés oxidativo y la deficiencia del factor de crecimiento neurotrófico. La neuropatía diabética es el gran mimo. Se puede presentar de diferentes maneras. Así tenemos las más frecuentes: sensitivo motor distal, de guante y calcetín. Puede afectar fibras gruesas, fibras pequeñas. La neuropatía craneal, la más común, es que involucra el tercero y el sexto nervio craneal. Neuropatía troncal, simulante una neuropatía, por ejemplo, con una neuropatía por el virus del herpes zóster. Te puede simular eso, sin embargo, en estos casos no se presenta la erupción que vemos en el zóster. Es una neuropatía muy delimitada, bastante incapacitante, que se ve en pacientes de larga evolución, sobre todo en diabetes e insulino dependientes. Te puede presentar también como una moneuropatía o bien te puede simular una radiculoplexopatía. Son muchas maneras de presentarse de la neuropatía diabética. La neuropatía autonómica, por ejemplo, en estos casos de la diabetes, que se ve también muy frecuente, se relaciona con la gravedad de la neuropatía somática y pueden manifestarse de diferentes maneras, como he mencionado. En este caso, la neuropatía diabética, el control estricto de la glucosa es fundamental en su tratamiento. Podemos usar varios medicamentos para mejorar el dolor,
mejorar la función motora. Sin embargo, esto no va a ser posible si la glucosa no tiene un adecuado control. Así, en general, en todas las neuropatías tenemos que el diagnóstico lo hacemos por historia clínica, fundamental en todos los casos, examen físico general, neurológico, estudios neurofisiológicos. Los estudios que debemos solicitar aquí son condición nerviosa, sensitividad motora y electromiografía. Las ondas F y reflejo H se solicitan cuando investigamos o cuando la sospecha es un involucro a los nervios en su porción proximal. Esto es cuando hay una afección a las raíces o bien a los plexos. Otros estudios, velocidad de emisión globular, proteína reactiva, química sanguínea, PFH, examen general de orina. Otros exámenes que podemos pedir: factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, ELISA para investigar HIV, electroforesis de proteínas, panel viral hepático, perfil tiroideo, toxicológico, de acuerdo a si el paciente está expuesto a algunos tóxicos, pues entonces hay que solicitar ese tipo de examen. Punción lumbar, biopsia de nervio, cuando sospechamos de enfermedades infiltrativas, infecciosas o vasculíticas. Cabe mencionar que todos estos exámenes que acabo de señalar no hay que solicitarlos a todos los pacientes. Esto es dirigido de acuerdo a la historia clínica. Estos son estudios neurofisiológicos que hacemos. Un estudio de condición nerviosa sensitiva del nervio sural. Es una función motora del nervio cubital, en donde evaluamos latencias, amplitudes, velocidades. Esta es una respuesta que se llama onda F del nervio tibial para ver segmentos proximales. Nos ayuda mucho a ver afecciones de las raíces, como el Guillain-Barré. Lo mismo ocurre con la investigación de la onda F. Onda F y reflejo H nos ayuda mucho, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré. La electromiografía también nos ayuda bastante y así podemos nosotros diferenciar de patologías, por ejemplo, de origen miopático, que son en el que se vemos potenciales de unidad motora muy pequeñas, ¿sí?, a afecciones neuropáticas, en el que vemos que hay potencial de unidad motora de gran amplitud, gran duración, polifásicas. Y bueno, también vemos los potenciales de denervación, como son las puntas, las fibrilaciones y las ondas agudas que vemos en estos casos. Como comentaba, en las neuropatías tóxicas hay que investigar talio, arsénico, plomo, mercurio. Estos son los agentes tóxicos más frecuentemente encontrados en las polineuropatías. Y asociado a algunos medicamentos, si son acida, vincristina, si es platino, hay que tener un interrogatorio específico a algún medicamento que sea neurotóxico. Una neuropatía también muy común que vemos en los pacientes hospitalizados es la neuropatía de las enfermedades críticas. Esta neuropatía la vemos en pacientes que llegan con cuadros de sepsis, ya sea asociados a un cuadro de neumonía, falla renal, o insuficiencia hepática, y que en el lapso de los días pues desarrolla una sepsis. El paciente tiene que ser intubado y después de 7 10 días que ya se ha recuperado de su problema de base, vemos que el paciente no puede ser extubado y el paciente no puede hacer movimientos de brazos y piernas. Este caso corresponde a una neuropatía de enfermedades críticas. Es bastante frecuente que lo veamos en nuestros servicios. Otras causas de neuropatía, pues son las paraneoplásicas, asociadas a HIV, diabetes. Ya vimos, en la asociación vasculítica hay que pensar en lupus, poliartritis nodosa, neurosis de Wegener. Enfermedad infecciosa, enfermedad de Lyme asociada a la borrelia. Para proteinemia, este grupo de neuropatía la vemos neuropatía la vemos en el grupo de personas ya arriba de los 60, 70 años de edad generalmente. Pero también tenemos amiloidosis o lepra, que tiene una neuropatía sensitiva. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues podemos usar algún antiinflamatorio no esteroideos, como lo es el ibuprofeno, el diclofenaco, piroxicam, meloxicam, o lo combinamos con paracetamol.
O bien una combinación que funciona bastante bien para el dolor neuropático es usar paracetamol con tramadol. Este en forma aguda nos resuelve los síntomas los primeros 3-4 días. Sin embargo, también tenemos que usar un neuromodulador que apoye al uso de los analgésicos. En estos casos usamos carbamazepina, oscarbazepina, gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Estos son los más comúnmente usados en nuestro medio y nos funcionan muy bien. La duloxetina es otro que recientemente se ha incorporado y funciona adecuadamente. Hay que recordar que, por ejemplo, los esteroides los vamos a usar en las neuropatías asociadas a enfermedades vasculíticas, nos funciona muy bien aquí. Para las metástasis y gamma globulinas asociadas a enfermedades inmunológicas, como lo es el síndrome de Guillain-Barré. Que cabe mencionar que en estos casos, la plasmaféresis y gamma globulinas, la efectividad es muy parecida. Bien, vamos a pasar al siguiente tema de esta primera clase y corresponde a hablar de miastenia gravis. La miastenia gravis se puede hablar de un prototipo de una enfermedad autoinmune. Tiene muchas maneras de presentarse, por lo que es un distractor para los clínicos. Se ha asociado a determinados antígenos leucocitarios de histocompatibilidad y se han encontrado en el suero anticuerpos de unión, moduladores bloqueadores que nos van a ayudar para el diagnóstico. El problema de esta enfermedad está a nivel de la placa mioneural, ¿sí? A nivel postsináptico, en que estos anticuerpos llegan a estos receptores de acetilcolina y hacen que no haya una buena captación de la acetilcolina y venga la debilidad. Este es otro esquema donde vemos en una fase crónica cómo se van agotando los receptores a nivel postsináptico. A nivel presináptico tenemos patologías que afectan la placa mioneural, como es el botulismo, el síndrome de Eaton-Lambert, asociado, por ejemplo, a cáncer de células pequeñas en pulmón. Síndrome de Eaton-Lambert. A nivel sináptico tenemos los insecticidas y a nivel postsináptico tenemos la enfermedad que nos toca hablar hoy, la miastenia gravis. Otra causa aquí es la presentación, la intoxicación por venenos. La patogenia de la miastenia gravis es altamente compleja y multifactorial, como ya lo hemos señalado inicialmente. Algunos haplotipos se han relacionado con esta enfermedad, como los que están aquí anotados. Por ejemplo, hay pacientes que no existen anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, pero tenemos anticuerpos anti-MuSC, esto es, anticuerpos tirosin sinasa músculo específica. Este es otro grupo especial que vamos a ver en la clasificación más adelante. Pero también tenemos pacientes que no tienen ni anticuerpos, que no son seropositivos, ni tampoco tienen anticuerpos anti-MuSC. Esto es, son doblemente negativos. Y con una clínica también muy variable. La miastenia gravis, la manera más común de presentarse es una debilidad ocular. El paciente se presenta con ptosis y con diplopia. Esta debilidad tiende a ser fluctuante. Esta es la característica de la debilidad de esta enfermedad. Una debilidad fluctuante que generalmente en las etapas iniciales aparece al final del día o cuando se hace algún esfuerzo aparece la debilidad. Y el paciente guarda reposo, se recupera como si no hubiera ocurrido, inicia su actividad nuevamente y aparece la debilidad. En la clase 1 se dice que únicamente hay un involucro a los ojos, ptosis y diplopia. Esta generalmente es asimétrica. Clase 2, aquí hay un involucro leve de los músculos extraoculares. La debilidad de los músculos extraoculares es una debilidad que involucra generalmente los músculos proximales, esto es de la cintura escapular y cintura pélvica. Y el paciente tiene dificultad para levantar los brazos,
para enjabonarse, para rasurarse, para cepillarse los dientes, o bien para subir o bajar escaleras. En, en otro grupo de pacientes que corresponde al inciso B, aquí tienen debilidad, pero únicamente los músculos de la orofaringe y respiratorios. Así que estos pacientes tienen disfonía, tienen disfagia, se les dificulta deglutir. Entonces, estos pacientes tienen tienen el mismo patrón. Es una debilidad fluctuante. Y en los casos extremos, estos pacientes pueden tener disnea. Vamos a ver la clase 3, si se dan cuenta, aquí únicamente vamos a tener un incremento de los síntomas, que te involucran los músculos de las extremidades o bien de los músculos del orofaringe respiratorio. Tenemos 3A, 3B, la clase 4, 4A y 4B, y el nivel 5 en el que haya que intubar a estos pacientes. Si vemos aquí, en este esquema, tenemos algunas características clínicas de estos pacientes. Por ejemplo, hablamos de miastenia gravis de inicio temprano. Generalmente el corte es de 40 años de edad. Inicio tardío, arriba de 40 años de edad. Vemos como aquí los de inicio temprano generalmente son seropositivos, ¿sí? Predominan el sexo masculino y tienen una presentación que involucra los músculos de las extremidades. Pero existe otro grupo, que es el grupo tardío, que aquí a diferencia del grupo joven, en que hay una hiperplasia en el timo, aquí hay una atrofia. Aquí hay otros anticuerpos asociados y también tiene un involucro de los músculos de las extremidades. Hay otro grupo, seropositivos de más de 40 años de edad, en el que se asocia con timoma, ¿sí? Y aquí predominan los síntomas de involucro de los músculos de la orofaringe y respiratorios. Además de otro tipo de anticuerpos, como vemos en la gráfica. Tenemos otro grupo de pacientes, por ejemplo, los miasténicos que involucran los ojos, la miastenia ocular, que es la más frecuente, y aquí solamente la mitad de los casos tienen anticuerpos positivos, anticuerpos antirreceptores anticotina positivos. Estos son seropositivos la mitad. El grupo de edad es bastante amplio, pero aquí predominan mujeres. Tenemos otro tipo de miasténicos en el cual son seronegativos, pero tienen anti-MuSK. Y aquí generalmente son menores de 40 años de edad y tienen una variedad de presentación desde músculos de las extremidades y la orofaringe. Tenemos lo que había comentado, los doblemente negativos. Es una mezcla de sintomatología con marcadores serológicos que algunos están presentes, otros no. Por eso es el verdadero reto en el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Generalmente estos pacientes tienen una facies inexpresiva, no pueden gesticular tanto por la debilidad. Cuando se involucran los músculos faciales, de tal manera que este problema requiere una alta sospecha clínica, y hay que recordar que los signos de debilidad muscular y su reversión con el reposo son altamente sugestivos de diagnóstico. Tenemos algunas pruebas, como prueba de hielo, en el cual se coloca un cubo de hielo en el párpado por un lapso de unos 20-30 segundos y el paciente tiene una apertura ocular. Eso obviamente es una prueba que usamos en el miastenia ocular. La prueba de hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, prueba de hidrofonio o tensilón, es lo mismo, y eso lo usamos para miasténicos, pacientes con sospecha de miastenia que involucran las extremidades. Tenemos estudios neurofisiológicos como es la estimulación repetitiva. Esta resulta positiva hasta en 75% de los casos en miastenia generalizada. Repito, que involucre músculos de las extremidades. Esta disfunción repetitiva también se llama prueba de Joly.
Otro tipo de estudio más a fondo, más específico, es la tomografía de fibra única. No es un estudio que se haga rutinariamente en todos los pacientes. Sin embargo, aquí tenemos una sensibilidad ya hasta el 99% de los casos. Sin embargo, este tipo de prueba no es indispensable, ya que la combinación de los datos clínicos y todos los estudios que acabamos de mencionar, clínicos y paraclínicos, así como también el estudio de imagen mediante una tomografía del tórax con medio de contraste para investigar la función del timo o la anatomía del timo, es suficiente para poder llegar al diagnóstico. Vamos a ver que tenemos en medicina grave ocular. Los anticuerpos son positivos en la mitad de los casos, y aquí nos ayuda mucho la prueba del hielo. ¿Sí? Y en la miastenia generalizada, insisto, es la prueba de estimulación repetitiva o la prueba de tensilón. Esas son las dos pruebas que usamos en estos casos. Esta es una prueba ocular en la que vemos una apertura ocular después de aplicar el tensilón o la prueba de hidrofonio. Cabe mencionar que esta prueba es muy rápida. Me refiero, los síntomas mejoran sensiblemente al aplicar el medicamento, pero esto solamente tiene una duración de 1 minuto, 2, y nuevamente vuelve a su etapa basal. Solamente para recordar, la prueba de estimulación repetitiva, prueba de Yoli como auxiliar diagnóstico en estos casos. Hay medicamentos que no debemos usar en pacientes con miastenia gravis, como es el uso de toxina botulínica, succinilcolina, quinidina, procainamida, y todavía más medicamentos más frecuentes como los aminoglucósidos, quinolonas, macrólidos, beta bloqueadores de canal de calcio, litio, benzodiazepinas, sales de magnesio. Tenemos que evitar estos medicamentos en estos pacientes. La estrategia debe individualizarse en cada paciente. La respuesta es bastante diferente en cada uno de nuestros pacientes a diferentes dosis. Por eso es lo que recalco, que es un padecimiento que debe manejarlo un neurólogo y es un verdadero reto. Los medicamentos que usamos aquí son la pirostigmina. La pirostigmina es un tratamiento sintomático que se maneja a dosis de 60 miligramos en promedio cada 6, cada 8 horas. Actúa rápidamente. Cuando el paciente cae en la etapa 5, que es la intubación, usamos plasmaféresis y gamma globulinas a estas dosis mencionadas. Vemos que la respuesta es bastante rápida. Sin embargo, el uso de terapias inmunes prolongadas, por ejemplo, el uso de prednisona, cetioprina, micofenolato, ciclosporina, la respuesta va a ser más tardía, pero sin embargo es necesario acompañarla de tratamiento sintomático, en este caso la pirostigmina. Otros medicamentos que se usan son el tacrolimus, rituximab, que bueno, son medicamentos que no se usan tan frecuentemente y están en investigación para ver en qué grupo de pacientes puede utilizarse y ver su mayor efectividad. Hay que hacer temectomía cuando los pacientes tienen un timoma, sobre todo cuando inician en fase temprana y son seropositivos. No está indicada en pacientes con miastenia gravis de inicio tardío. No está indicada tampoco en pacientes que presentan anti-MuSK. Y bueno, se requiere una mejor caracterización de los grupos, mediante una mejor comprensión de sus mecanismos que producen esta enfermedad para diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Muchas gracias.